100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Buenas tardes, Su Santidad y querido pueblo colombiano. Hoy doy gracias a Dios en nombre propio y en el de las miles de víctimas que se han sobrepuesto a tener la capacidad de nombrar lo innombrable y perdonar lo imperdonable. Me llamo Pastora Mira García, soy católica y en varias ocasiones víctima de la violencia. Cuando tenía 6 años, la guerrilla y los paramilitares aún no habían llegado a mi pueblo, San Carlos, Antioquia, y aún así mi padre fue asesinado. Años más tarde pude cuidar al asesino, quien en ese momento se encontraba enfermo, anciano y abandonado. Cuando mi hija tenía 2 meses, asesinaron a mi primer esposo. Enseguida entré a trabajar a las inspecciones de policía, pero a ellas tuve que renunciar por la amenaza frecuente de la guerrilla y los paramilitares que ya se habían asentado en la zona. Con grandes esfuerzos logré establecer una piñatería, una juguetería, pero allí continuaron las extorsiones de los mismos grupos guerrilla y paramilitares. Recurrí a regalar toda la mercancía. En el año 2001, los paramilitares desaparecieron a mi hija Sandra Paola. Emprendí su búsqueda, pero encontré el cadáver solo después de haberla llorado por 7 años. Todo este sufrimiento me hizo más sensible frente al dolor ajeno. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy, como lo anunciamos en nuestra emisión anterior, continuaremos de la mano del profesor Daniel Botero hablando sobre este interesante tema en relación con las víctimas y su experiencia en todo el trabajo que él ha desarrollado en las comunidades, su trabajo de campo y todo lo relacionado con el oriente antioqueño, una zona que el profesor conoce bastante bien. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento del discurso que el 8 de septiembre de 2017 diera Pastora Mira. Esta mujer de San Carlos, Antioquia, podríamos decir, emocionó al Papa con su testimonio de vida y también de reconciliación. Vamos a entrar entonces en materia y así conocer un poco lo que el profesor Daniel quiere contarnos sobre sus experiencias particulares. Bueno, empecemos por el principio. Yo primero llegué al tema del oriente antioqueño por el caso de Granada, y el caso específicamente de Asovida, que es la asociación de víctimas del municipio de Granada, y llegué por una casualidad, y es que yo hacía un programa de televisión en la televisión regional, y en ese momento estábamos saliendo a las regiones y preciso me tocó ir a Granada a hacer como las notas que íbamos a sacar para ese programa, y una de las notas me habían recomendado, mira, hace una nota que allá hay un salón de la memoria por las víctimas y hay una organización, habla con ellos, hace una nota sobre esto, y a partir de ese momento yo me enamoré de estas mujeres, me enamoré de su trabajo. Yo ya tenía una vinculación con el tema de la memoria porque ya en Corporación Región había tenido una vinculación con esos temas, pero sin duda alguna allí fue donde a mí pues me tocó profundamente el caso de Granada y sobre todo de ese salón del Nunca Más,
porque el Salón del Nunca Más, como ustedes lo saben, es pionero en el país, junto con Trujillo Valle, ¿cierto? Y junto con los Montes de María, que hacen el Museo Itinerante de la Memoria, el Museo Itinerante de Paz. Entonces estas mujeres, a partir de un proceso que incluso el CINEP participó en él, hacía referencia al CINEP al principio del programa, junto con la Unión Europea y junto con Ciudadanía y con varias ONGs, llegan a hacer un proceso de memoria para hacer talleres con víctimas del conflicto. Efectivamente, lo primero que se encuentran es que las primeras que llegan y las primeras que quieren expresar qué fue lo que pasó son las mujeres, porque los hombres efectivamente pierden, o los que quedan, digamos, en el medio del conflicto armado, pierden primero pierden su nivel de autonomía, porque el trabajo suyo era la tierra, entonces quedan muy encerrados en su ámbito privado, y las mujeres son las que salen al ámbito de lo público. Entonces las mujeres son las primeras que quieren hablar de esto, y en Granada empieza un proceso de manera muy incipiente, y es que el CINEP junto con Ciudadanía, en este proceso que dije que hace parte de todo lo que se llamó la estrategia del Laboratorio de Paz del Oriente Antioqueño, hacer un proceso que era como de 12 pasos, que le llamaron el proceso de los abrazos, para llamarlo más coloquialmente, ¿cierto? Pero era un proceso de salud mental. Y ese proceso de salud mental es que iban dando pasos para recibir abrazos, ¿cierto? Y estas mujeres empiezan a hablar de lo que les sucedió con otras mujeres que les había pasado lo mismo. Entonces se dan cuenta que no eran las únicas que estaban en ese proceso, que habían otras que también habían perdido sus hijos, también habían perdido sus esposos, etcétera, etcétera. Y empieza un intercambio de diálogo entre estas víctimas, y empiezan a conocer sobre lo que significa ser una víctima en Colombia, a qué tienen derechos y por qué es que hay que organizarse para exigir que esos derechos realmente lleguen, porque si no, no van a llegar. O sea, por generación espontánea no van a llegar, hay que reclamar por ellos y hay que exigir por ellos. Entonces, ese último paso es el paso de cómo nos organizamos. Y ahí fue donde muchas mujeres de Granada pues entraron en ese proceso de la organización y finalmente dan paso a Asovida. Una cosa que quiero dejar aquí muy clara es que Asovida tampoco se da únicamente por el proceso de memoria que se hace en el marco del Laboratorio de Paz, sino que ustedes saben que el Oriente Antioqueño tiene una tradición muy larga de organización cívica, ¿cierto? De hecho, hasta hace poco el Centro Nacional de Memoria Histórica y el gobierno reconocieron como sujeto de reparación colectiva el movimiento cívico del Oriente Antioqueño, porque claro, hay una tradición de participación social y comunitaria, muchos de ellos círculos formados a partir de la Iglesia Católica, de las acciones comunales, pero que empezaron una resistencia en los años 70 por la construcción de las hidroeléctricas, ¿ya? Y ahí todo ese primer momento de la participación social y comunitaria queda un rezago muy importante, y ese rezago que el conflicto armado lesiona tanto, porque el conflicto efectivamente lesiona el tejido social y comunitario del Oriente Antioqueño, vuelve a tomar una fuerza con algunos movimientos cívicos. Granada, entonces, ese movimiento cívico que se llama Movimiento Unión por Granada, va a llevar por primera vez un alcalde que es por fuera de los partidos tradicionales, va a llevar un alcalde, Jorge Alberto Gómez Gómez, que incluso es asesinado en el parque principal de Granada por las FARC, y que participó pues muy activamente en la reconstrucción después del bombazo que Karina y este frente de las FARC metieron allá en pleno corazón comercial de Granada, y que prácticamente lo dejó destruido. Él participó activamente pues en ese, como gerente del proceso de reconstrucción. Él va a ser asesinado, y esto va a generar una respuesta muy hermosa en Granada, que es la respuesta de la marcha, le llamaron como la marcha de los adobes, y es que la gente simbólicamente ponía un adobe para reconstruir el municipio. Ay, esto empieza una cosa tan hermosa, donde la gente empieza a juntarse, las víctimas del conflicto empiezan a hacer un trabajo muy bonito de reivindicación y de llamado a que hubiera denuncias ante la personería, etcétera, etcétera, y Asovida empieza a tomar esa fuerza, pero efectivamente toma también esa fuerza es porque buena parte de las personas que tenían la tradición del movimiento social y comunitario dan el primer impulso. Les dan el primer impulso para que luego las víctimas, que son las que están hoy apoderadas y empoderadas del proceso, en buen sentido de la palabra, empiezan ya a tomar autónomamente el proceso de la asociación de víctimas. Pero efectivamente es el movimiento cívico, quienes participaron del movimiento cívico Unión por Granada, los que dan el primer impulso para que esto se dé.
Y bueno, esto está vinculado, es porque en San Carlos también hay un proceso de larga data. San Carlos también tiene una tradición por los movimientos cívicos. El movimiento cívico del Oriente Antioqueño también tiene sus expresiones en San Carlos, todavía más porque ustedes saben que San Carlos es uno de los municipios que ha sido, digamos, por todos los frentes, podríamos decir de alguna manera, víctimas también del desarrollo macroeconómico del país. Está, digamos, rodeado de las infraestructuras hidroeléctricas, y que ahorita pues también está allí. Hay 2 proyectos en este momento sobre el río Samaná, proyectos hidroeléctricos como aquellos que se construyeron en la década del 70 y del 80, y entonces de ese movimiento cívico también van a quedar muchas cosas. De ese movimiento cívico van a quedar las reivindicaciones y van a quedar, digamos, como esas formas de lucha que se tomaron en la época para resistir ante la arremetida de los proyectos macroeconómicos, la llegada efectivamente a partir de los proyectos macroeconómicos pues de los intereses de las guerrillas sobre la autopista Medellín-Bogotá, sobre ese corredor hidroeléctrico, luego la llegada de los grupos paramilitares supuestamente para sacar a los grupos guerrilleros. Por ahí, por ese lado del Magdalena Medio, es que llegan las autodefensas campesinas, ¿cierto?, a supuestamente sacar pues a los grupos de la guerrilla, disputarle el territorio, pero que efectivamente pues en ese intercambio de disparos los más afectados son los campesinos y las campesinas, ¿cierto? Y allí va a haber un protagonismo muy fuerte de las mujeres, y van a hacer una cosa muy bonita. Van a empezar en la casa de una de las líderes más reconocidas pues de este proceso en San Carlos, que es Pastora Mira. Van a empezar a ir las mujeres en este movimiento que les conté ahorita, que yo creo que no dije el nombre completo, que era este movimiento por la vida y salud mental, que eran las Provísame. Eran mujeres que quedaron entrenadas para hacer trabajo psicosocial con mujeres víctimas. O sea, mujeres que tomaban un liderazgo importante, se formaron en la metodología Provísame para hacer estos talleres y replicarlos cada una en sus casas o en espacios para que ellas pudieran contar las historias, porque era la primera dificultad. La primera dificultad era que realmente pudieran hablar. Entonces empezaron literalmente en la casa de Pastora jugando ajedrez, jugando parqués, y esa era la excusa para hablar sobre las historias. Y ya había algunas metodologías, como la metodología, por ejemplo, de la silla vacía, que ellas resaltan mucho, que era una mujer víctima se para frente a una silla vacía y hace de cuenta que al frente suyo está el victimario, y empieza a preguntarle, a recriminarlo: dígame la verdad, qué fue lo que pasó, dónde está mi marido, dónde está mi hijo, etcétera, etcétera. Yo necesito saberlo, y empezar a sacar la historia, empezar a relatar las historias. Entonces, en este relatar las historias, las mujeres se dan cuenta que tienen unas pares que les ha sucedido lo mismo, que están reclamando por lo mismo, y por lo tanto tenemos que trabajar juntas para reivindicar este asunto. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el quiebre en el caso de San Carlos? San Carlos tuvo una particularidad, y es que pues muchos otros le van a hacer, digamos, como el quite o el feo. Es porque van a ser las primeras en el Oriente Antioqueño que van a trabajar con desmovilizados de los grupos paramilitares, en un momento en el cual había mucha resistencia a que ese trabajo se hiciera, ¿cierto? Porque claro, o sea, trabajar con desmovilizados del paramilitarismo era como nombrarle la madre pues a muchas de las víctimas. Incluso pues también el tema con los mismos actores del Estado era complicado. Entonces, cuando en San Carlos, ahí muy cerca en el corregimiento Cristales de San Roque, se desmoviliza el bloque Héroes de Granada, van a llegar muchos de estos desmovilizados a San Carlos. Y resulta, relatado por ellas, yo no me lo estoy inventando, o sea, relatado por ellas, llegaron a San Carlos sin nada, o sea, sin un programa, sin un plan de reinserción, un trabajo donde se pudieran vincular. En ese momento Pastora era concejal de San Carlos y dice: con estos pelados hay que hacer alguna cosa, porque o si no esto se nos va a repetir. O sea, esos pelados vienen de la guerra, esos pelados, viéndolo como un guerrero, sea guerrillero, sea del ejército, sea del paramilitarismo, lo que sea, ese pelado viene de la guerra. Si ese pelado de la guerra, viene con algunas cosas, unas lógicas que no va a ser fácil vincularlos tan rápidamente a la vida social en San Carlos. Entonces dice: yo ya no los puedo recibir en mi casa porque pues ya esto genera pues otras cosas, unos riesgos, etcétera, etcétera. Hay que inventarnos un lugar donde podamos trabajar con las víctimas y con los victimarios, sin duda. Entonces se crea el CARE.
el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación, ¿cierto? Y el CARE va a ser ese lugar neutral donde, a partir de una política pública que presentan ella y otros concejales en ese momento en el municipio de San Carlos, abren este espacio en una política de convivencia pues y de reconciliación para que se creen este centro, pues y estaba programado para que se crearan varios centros, porque ustedes saben que San Carlos es inmenso, además que San Carlos tiene unos corregimientos con unas particularidades incluso en términos del conflicto armado, que hubo uno, por ejemplo, el corregimiento del Jordán, con alta presencia de grupos paramilitares y casi que más cercano al casco urbano de San Carlos con alta presencia de grupos de guerrilla. Entonces pasar de un lado para otro era casi que te señalaran que pues, pasabas de acá para allá eras guerrillero y si pasabas de acá para allá eras paramilitar. O sea, eso era una cosa impresionante, ¿cierto? Y se volvían lugares vedados, lo que hemos conocido en la ciudad como fronteras invisibles, etcétera, etcétera. Entonces, en esta historia se crea el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación CARE, y en ese centro empiezan a dialogar por primera vez víctimas y victimarios, incluso excombatientes con víctimas y excombatientes de la guerrilla, excombatientes de los paramilitares, mutuamente, para tratar de llegar, vamos, a unos mínimos éticos de respeto por el otro, de comprensión de la humanidad del otro, que eso me parece muy bonito en términos del tema de reconciliación en San Carlos. Reconocer en el otro, guerrero del lado que fuera, que en el otro había una historia que representaba su humanidad. ¿Por qué se fue para los paramilitares? Porque es que yo no tenía trabajo, yo no sé qué. Esto no quiere de ninguna manera pues reivindicar ni defender esa situación, esa posición, pero había una historia detrás de esa persona. Y empezar a reconocer esa historia, empezar a reconocerse en esa diferencia, etcétera, etcétera, hizo que muchos de ellos pues se dieran cuenta de que las dimensiones que tiene el conflicto armado, ¿cierto? Pastora y quienes hicieron parte en principio del CARE hicieron cosas muy osadas. Por ejemplo, estando en el CARE, estaban en un taller, en un salón estaban las víctimas y en otro salón estaban los victimarios, y llegaba el momento del refrigerio. Y entonces Pastora se llegaba y le decía a dos o tres de los pelados ex paramilitares que le ayudaran un momentico, y los llamaba y les decía: hágame el favor y me ayudas a repartir este refrigerio. Y se iba para el salón de las víctimas y sacaba primero a recibir el refrigerio a las víctimas. Entonces eran los victimarios entregándole el refrigerio a las víctimas. Entonces, claro, muchas de ellas, obviamente la reacción era: ¿qué me vas a dar el refrigerio vos, amigo? Y eso empezaba a detonar las historias y a detonar lo que había adentro de las víctimas. Empezaron a hacer, por ejemplo, marchas juntos. Había una marcha que para ellos es muy significativa, que es una marcha que hicieron saliendo del municipio, como por un lugar donde, hacia una vereda, que era como la vereda donde los paramilitares casi siempre se llevaban a los que salían y nunca volvían, a los desaparecidos, y hicieron una marcha juntos. En la marcha había estaciones y cada estación tenía un valor: el amor, la amistad, la solidaridad, etcétera, etcétera. Y los grupos repartidos entre víctimas y victimarios para que juntos tuvieran que trabajar y leer alguna cosa con respecto a eso. En una de esas marchas llegan, pues como punto de llegada era la plaza principal de San Carlos, y por primera vez públicamente 2 excombatientes paramilitares piden perdón público, ¿sí? Y en medio de ese perdón público, una señora sale, los insulta, les hace de todo, y del público emerge una señora adulta y va y abraza a uno de los excombatientes y le dice: yo lo perdono. O sea, había unas expresiones de reconciliación muy, muy significativas en San Carlos, que lo han hecho, pues, el ejemplo que es hoy a nivel nacional, con muchas resistencias, con críticas, pues obviamente a procesos que ha habido, pero pues eso es normal en términos de los ejercicios de reconciliación y de memoria. Pero efectivamente hay allí el germen de un renacer para el municipio. Hoy San Carlos es un municipio pues que ostensiblemente ha bajado los índices del conflicto, donde por ejemplo hoy hay personas vinculadas familiarmente, víctimas y victimarios, ¿cierto? Y pues hay un ambiente de convivencia que, si bien todavía tiene pues obviamente los rezagos de algunas cosas, digamos sí, podríamos llamar que de algunas resistencias todavía a entablar relaciones fuertes con algunas personas, etcétera, pero que sin duda alguna hay un ambiente de convivencia, pues, y hay un ambiente ya no de hostilidad, sino de generación de nuevas relaciones en ese circuito. Para terminar, el caso particular de San Rafael. San Rafael es particular, digamos, en el circuito de estos otros 2 municipios, es porque en San Rafael, a mi modo de ver, y ese es uno de los argumentos que yo tengo en la tesis que hice hace poco para culminar una maestría en comunicación, es que el proceso
proceso de comunicación entre lo que fueron los ejercicios de memoria colectiva de principios de los años 2000 en adelante, que fue todo el legado del Laboratorio de Paz del Oriente, se rompió. Hay un rompimiento del circuito de la comunicación en la generación de ejercicios de memoria porque los liderazgos estuvieron muy atomizados. Nunca se pudo generar por parte de la institucionalidad primero que todo, pero también por falta de impulso de liderazgos dentro de la misma comunidad, nunca se generaron liderazgos fuertes como en el caso de San Carlos y de Granada para retomar los ejercicios. Entonces la institucionalidad por un lado no aportó ni económica ni en recursos para que eso fuera así, y no hubo un liderazgo suficiente porque el liderazgo estaba muy atomizado para que pudiera llevar a cabo un ejercicio de memoria fuerte que incluso vinculado a lugares de memoria lograran ser como el arraigo y el sistema que es tan importante para los movimientos sociales contemporáneos, que es el elemento de la identidad, que lograran una identidad de San Rafael alrededor del conflicto armado. Hay un monumento que está ubicado en el barrio Balsas, que es en la salida hacia las hidroeléctricas, que es el monumento que varias ONGs, entre ellas Con Ciudadanía, con el apoyo de una ONG alemana, si no estoy mal, lograron construir, pero que se construyó y que incluso el mismo estado en el que, pues el mismo estado actual de ese monumento no logra ser el elemento identitario para recoger o para agrupar el movimiento de víctimas de San Rafael. Entonces hoy sí hay expresiones, la mesa de víctimas está funcionando, hoy hay un proyecto muy interesante incluso que tenemos con la Corporación Región que se llama Territorios por la Verdad, que está con la Comisión de la Verdad trabajando en presentar unos casos a la Comisión de Granada, San Carlos y San Rafael, y la conexión es la mesa de víctimas, pero sabemos también cuáles son las dificultades que hay en la mesa de víctimas, ¿cierto? Que también es una entidad un poco, digamos, institucionalizada, que no tiene, digamos, como esa autonomía que tiene el movimiento de Granada y el movimiento de San Carlos. Entonces está como a los vaivenes de la vida institucional y depende mucho del recurso Estado, del recurso institucional para poder funcionar y para que esté permanentemente vivo. Hubo dos organizaciones de desplazados y desplazadas que no tuvo mayor, pues no duró más allá de 2 años, y hubo una organización de mujeres viudas que sobre todo fue más por el término de recursos. Sí, para conseguir recursos económicos, porque efectivamente las viudas se quedaron sin el apoyo de sus maridos, que eran las que proveían de alguna manera para solventar la vida cotidiana. Entonces hicieron una especie de pre-cooperativa o cooperativa que hacían rollos de pollo, pues, y cositas para tratar de solventarse económicamente, y se reunían pues para hablar de lo que les había sucedido, etcétera, pero no logró aglutinar pues como el movimiento de víctimas en San Rafael. Entonces allí lo que yo planteo en mi tesis es que, a diferencia de Granada y de San Carlos, si bien hay ejercicios que se pueden resaltar, como el ejercicio, por ejemplo, que es fruto de uno de los libros del Centro de Memoria Histórica, que es el de la masacre del Jordán, de los mineros que pertenecían pues a la Unión Patriótica, hay un ejercicio interesante en ese movimiento de campesinos, pero que fue diezmado totalmente. O sea, en San Rafael el movimiento campesino, el movimiento social y comunitario fue muy diezmado, porque es que, claro, San Rafael está ahí pegadito del Magdalena Medio. En ese informe incluso se alcanzó a hacer como parte del perfil de la historia del capitán Martínez en ese momento, que es un capitán de la policía, sí, que viene de esa zona del Magdalena Medio, y pues hay unas vinculaciones non santas, aunque él efectivamente sale exonerado por la justicia de esas vinculaciones o esos señalamientos que se le hacían, pero efectivamente él juega un rol bien importante en todo esto, lo que fue la configuración, digamos, de la lesión al movimiento campesino, al movimiento político que había alrededor del municipio de San Rafael. Entonces ahí efectivamente se pierde una capacidad colectiva, se pierde una capacidad social. Cuando yo estaba haciendo incluso el trabajo de investigación, esto pues ya es simplemente un comentario, pues como la nota al pie de página, eso de no lograr consolidar un movimiento de víctimas ha hecho que mucha gente en San Rafael todavía no cuente mucho las historias del conflicto, bueno, entre el 98 y el 2003 sobre todo, que es sobre todo la violencia paramilitar. Y
hoy en día en San Rafael hay muchas mujeres que están padeciendo cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y etcétera, etcétera, y me daban ese dato y eso llama poderosamente la atención porque efectivamente eso está muy ligado con los procesos emocionales que se viven o no en esa etapa tan importante de la sanación en términos de la reconciliación, ¿cierto? Entonces San Rafa es un municipio vibrante, pues, porque efectivamente cada fin de semana está atestado de turistas, sus charcos son fenomenales, hay una vida comercial muy activa como en Granada y en San Carlos obviamente, pero es donde más hoy en día se debería hacer énfasis para el trabajo con la memoria, porque todavía no se ha conversado lo suficiente, no se ha dialogado lo suficiente y hace falta mayor trabajo por la memoria y la reconciliación. Con eso entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos al profesor Daniel Botero que nos acompañó en estas 2 emisiones por todos sus conocimientos, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a todos ustedes por seguir asiduamente este programa. Los dejamos con otro de los fragmentos del discurso de Pastora Mira aquel mes de septiembre de 2017 cuando dirigía sus palabras al Papa Francisco. Hasta pronto. A partir del año 2004 vengo acompañando y trabajando con familias víctimas de la desaparición forzada y en condición de desplazamiento. Pero no todo estaba aún cumplido. En el año 2005, el bloque Héroes de Granada de los paramilitares asesinó a Jorge Aníbal, mi hijo menor. 3 días después de haberlo sepultado, atendí herido a un jovencito y lo puse a descansar en la misma cama que había pertenecido a Jorge Aníbal. Al salir de la casa, este joven vio las fotos y reaccionó contándonos que él hacía parte de ese grupo y era uno de sus asesinos. Y además nos narraba cómo lo habían torturado antes de darle muerte. Doy gracias a Dios que con la ayuda de Mamita María me dio la fuerza de servirle sin causarle ningún daño, a pesar de mi indecible dolor. Ahora coloco este dolor y el sufrimiento de las miles de víctimas de Colombia a los pies de Jesús, del Jesús crucificado, para que lo una al suyo y a través de la plegaria de su santidad sea transformado en bendiciones y en capacidad de perdón para romper el ciclo de violencia que en las últimas 5 décadas ha sufrido Colombia. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.